desgraciadamente de una manera inocente se inicia. Y quiero referirme ante todo al juego de la Ouija. Algunos sacerdotes y algunas religiosas, algunos laicos, consideran inofensivo este juego porque dicen que es simplemente un encuentro con mi yo. Pero quisiera yo retomar un comentario que hace el padre Jordi Rivero, que enfatiza esta información tan importante, que es el juego más peligroso y que lamentablemente está a la venta en muchos centros comerciales. Por eso este juego de la Ouija consiste ante todo en poner las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa, y el tablero está inscrito con números y la letra del alfabeto. Los jugadores esperan pues respuesta a sus preguntas según las letras sobre las que se mueve la plataforma, y la diversión está en la curiosidad y el misterio de comunicarse con algún espíritu que revela secretos, y cuanto más parezca funcionar, más la Ouija trae y ata. Aquí quiero hacer mención que no nada más se vale de una Ouija de madera, sino también hay niños que en la escuela o en los colegios la fabrican mediante una hoja de papel, y en base a mucho invocar y llamar y estar haciendo el intento, algunos de ellos quedan efectivamente contaminados. ¿Cuáles son los orígenes de la Ouija? Ya Pitágoras en el año 540 a.C. usaba él un artefacto parecido cuando se reunía en círculos, en que una tabla mística que se movía con ruedas hacía los signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible. En China, antes del nacimiento de Confucio, se usaba también algo similar, lo que parecía ser una forma no peligrosa de comunicarse con los espíritus de los muertos. O también, en el año de 1853 en Francia, el espiritualista M. Planchet diseñó una Ouija similar a la que hoy es popular. Y otro hombre, Elijah Non, en Estados Unidos le hizo algunas variaciones, y William Full le compró los derechos y un año después la patentiza, y finalmente en el año de 1966 Parker Brothers le compró los derechos y ha sido desde entonces su fabricante. Este hombre, Parker Brothers, prefiere decir que los jugadores buscan su yo subconsciente para obtener respuestas, pero tal comunicación con uno mismo por medio de un tablero es de una manera de ficción, para cubrir pues una realidad más oscura. Cuando el hombre se abre a buscar respuestas más allá de lo que se puede negar por el uso de la razón, el estudio, la lógica, entra en el campo de lo sobrenatural, en el demonio. Aquí recuerdo que los mismos ocultistas denominan como demonios del bajo astral, o sea, los demonios más perniciosos, aquellos que pueden influir sobre la materia, imprimiéndoles locomoción, movimientos. Ahí está el fenómeno de poltergeist que estudia la parapsicología, donde vuelan objetos, ¿verdad? Se mueven objetos. Pues todos estos fenómenos son producidos, dicen los ocultistas, por demonios del bajo astral, aquellos que pueden influir en la materia Sí. y que más daño causan, porque por esa afinidad o sintonía con los humanos, más pueden afectar. Y ellos llegan a temerles tanto que dicen, consagraciones de la famosa Ouija. Así es. Consagrar es hacer sagrado. ¿De dónde van a ser sagrado? Ellos, con un ritual mágico, preparan una Ouija para que no se les revierten daños, lo que da idea de que ellos mismos conocen los efectos de abrir esas puertas dimensionales que tanto daño luego le hacen a los humanos. Así es, por eso ciertamente nadie en su sano juicio busca dirección de Dios por medio de la Ouija. Dios revela, no por juego, sino a través de la palabra que está en las Sagradas Escrituras. Y la auténtica revelación divina llegó a su plenitud en Jesucristo. Por eso muchos hombres o muchos niños o personas que les falta ese encuentro con Cristo buscan una respuesta a sus dudas, a sus situaciones, a través de un juego que parece ser inocente. Y lo que está detrás de la Ouija es el afán del hombre de entretenerse y curiosear con lo oculto. Y en vez de buscar a Dios y su voluntad, se quiere tener conocimientos que no nos corresponden.
Por eso aquellas palabras que le dice la serpiente a la mujer: si comes de esto vas a ser como Dios y vas a tener el conocimiento de Dios. La mujer se ve engañada, coge de aquel fruto, toma, come y después se da cuenta de que no era como Dios. Descubrió su realidad y descubrió un mundo muy diferente. De esa manera el demonio también engaña a algunos, acercándolos para que puedan conocer más allá. Y no se quiere buscar de esa manera pues la verdad, porque esta compromete y exige de una manera conversión. Cuando tenemos la revelación, cuando Jesucristo lo tenemos en nosotros y le vamos buscando y le vamos intimidando, algunas veces por falta de amor o por falta de tener esa fe segura en Cristo Jesús, el hombre busca otra forma de satisfacer una necesidad. Me gustó lo que acaba de decir. Se busca la verdad. Sí. Dios es la fuente de la verdad. La verdad que habita en Dios no es una verdad adquirida por virtud, sino Él mismo es la esencia de la verdad. Y la verdad compromete, nos lleva al cambio, nos lleva a la conversión. Y efectivamente, ¿cómo se puede buscar la verdad? Mediante el manejo de Ouija, que es una forma divinatoria que nos aleja de Dios porque está condenado en sus mandamientos. Sí. Y sí, en cambio, nos arrima a estas fuerzas sobrenaturales que pueden venir o de espíritus o de demonios. Por eso, de esa manera, en vez de recurrir el hombre a Dios, recurre a la Ouija, que quiere hacer pues contacto con alguna entidad sin importar quién sea. Y aquí viene ya un proceso de contaminación en la persona. Y esa solo puede ser una persona muerta que no está en el cielo o un espíritu que anda por ahí vagando de algún demonio. El primer mandamiento que ya habíamos comentado alguna vez prohíbe apelar a otro espíritu fuera de Dios. El rey Saúl recurrió a una mujer de Endor para conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel y fue castigado por Dios. Nosotros podemos constatar en ese texto de Primera de Samuel 28:8-17 que habla de ese momento en que es conjurado, que Saúl conjura a Samuel y después se manifiesta y se hace presente, y Samuel se molesta de aquella invocación que hace. Dice, disfrazóse luego y mudado de traje se puso en camino acompañado de 2 hombres. Fue de noche a casa de la mujer y díjole: adivíname por el espíritu de Pitón y hazme aparecer quien yo te dijere. Respondióle la mujer: ¿sabes bien cuánto ha hecho Saúl por extirpar de todo el país los magos y adivinos? ¿Por qué pues vienes a armarme un lazo para hacerme perder la vida? Mas Saúl le juró por el Señor diciendo: vive Dios, que no te vendrá por esto mal ninguno. Díjole entonces la mujer: ¿quién es el que debo hacerte aparecer? Respondióle: haz que se me aparezca Samuel. Mas luego que la mujer vio a Samuel, exclamó a grandes gritos diciendo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y díjole el rey: no temas. ¿Qué es lo que has visto? He visto, respondió la mujer, como un Dios que salía dentro de la tierra. Replicóle Saúl: ¿qué figura tiene? La de un varón anciano, dijo ella, cubierto con un manto. Reconoció pues Saúl que era Samuel y le hizo una profunda reverencia. Postróse en tierra sobre su rostro, pero Samuel dijo a Saúl: ¿por qué has turbado mi reposo, haciéndome levantar? Respondió Saúl: me veo en un estrechísimo apuro. Los filisteos me han movido guerra y Dios se ha retirado de mí y no ha querido responder ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esta razón te he llamado, a fin de que me declares lo que debo hacer. Respondióle Samuel: ¿a qué viene el consultar conmigo cuando el Señor te ha desamparado y pasado a tu rival? Porque el Señor te tratará como te predije yo de su parte. Arrancará de tus manos el reino y lo dará a tu prójimo, a David tu yerno. Por cuanto no obedeciste la voz del Señor, ni quisiste hacer lo que la indignación de su ira exigía contra las amalecitas. Por eso ha hecho contigo lo que estás padeciendo hoy. Y además el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos
estaréis conmigo, y también el campamento de Israel te abandonará el Señor en poder de los filisteos. Palabra de Dios. Así es. Y Pues sí, por haber consultado, a la pitonisa, miren la suerte que corrió Saúl. Y esa es la suerte que corremos nosotros, a lo mejor no una muerte física, pero una peor. una que muerte la espiritual. Es una cosa mucho más fuerte. Por eso, este texto o estas situaciones no tienen nada que ver con la oración a los santos, y ya que a los santos no los invocamos jamás en forma de oráculo, sino nos conformamos con pedirles que recen por nosotros y que nos ayuden en nuestro peregrinar. Algunas personas preguntaban esa situación, padre, pero continuamente estamos invocando a los santos, sí, pero con un fin, de que podamos imitar las virtudes que Dios les ha dado a ellos y que también nosotros lo podemos hacer. Ahora, cabe decir que en la vida de los santos, su testimonio, su vida y su entrega, sus valores y todo aquello que Dios regaló en carismas, lo tienen para decir y para mostrar al hombre lo grande que es Dios cuando nosotros somos dóciles a Dios en la obediencia, en la humildad y en el servicio. Vimos en el texto de la primera carta de Samuel, en el capítulo 28, así es. Versos del 8 al 17. Del 8 al 17, cómo tuvo consecuencias nefastas para Saúl el haber consultado una pitonisa, una divina, y luego se quejaba nuestro Señor, pues que no hay profetas en el pueblo de Israel, y decía también que no tienen un Dios con el que pueden hablar, pues cómo vienen y consultan a falsos dioses y adivinos. Y eso estoy diciendo para el pueblo de Israel, pero tiene una vigencia actual. Seguimos dándole la espalda al Señor y yendo a consultar a divinos y poniendo nuestra fe, que solo a Dios se le debe dar, en amuletos, en talismán, en cuarzos y en tantas prácticas ocultistas para obtener, dicen, buena vibra, buena suerte. Pues ahí están las consecuencias. De aquí cabe pues aquel texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y es que desgraciadamente hoy hay muchos falsos profetas, como dice la Escritura, que son ovejas, son lobos vestidos de ovejas. Y aparentemente parece ser que dicen la verdad, pero son mentiras. Yo quisiera advertir también que aunque se use, volviendo pues al tema de la Ouija, que se use la Ouija por curiosidad, se está abriendo camino para el demonio, y no es de extrañar que la persona quede espiritualmente afectada. Los resultados pueden ser, por ejemplo, dificultades posteriores en la oración, fantasías, obsesiones y otras opresiones mentales. Y puede ocurrir que la persona se envicie con la Ouija. En ese caso, la opresión del demonio sobre esa pobre alma se hace mayor y se entra en lo oculto hasta convertirse en una fascinación. Quiero decir que, por experiencia, es el juego más peligroso que en la oración me ha tocado palpar. Es un juego que parece ser sencillo, pero que las consecuencias espirituales y los daños también aún mentales son delicados, por el hecho de que aquella persona, por curiosidad, inicia, camina y juega de una manera frecuente. Incluso la Ouija le va determinando el día y la hora que tiene que hacerlo. ¿Cómo puede funcionar la Ouija? Pues muy sencillo. El demonio, siendo mucho más inteligente que nosotros, tiene conocimientos que nos parecen maravillosos, pero que los utiliza para atraparnos y engañarnos. Y puede además imitar voces y apariencias de personas que han muerto. Aquí tuve una experiencia hace unos pocos días, en una oración, como empezando la oración del conjuro y de la liberación de la persona, se pone esta persona muy dulce y me dice: yo soy la Virgen María, yo soy así, y mira a mi hijo y que aquello y que fue y que vino. Volví a hacer la oración del conjuro sobre la persona y le dije: no eres la Virgen María, te estás disfrazando de la Virgen María. Y gritó y me dijo: me estás descubriendo, en el nombre de Jesucristo estás fuera de lugar. Y empecé a invocar la presencia del Espíritu Santo para que diera luces a esto, y esta persona efectivamente había hecho muchas invocaciones y el demonio se revistió, y me recordó aquel momento del Padre Pío, en que también se le apareció la Virgen María, pero que él, a través de la oración, descubrió aquella máscara que llevaba.
Aquí tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones. Cuando ya se ha purificado la persona, cuando ya ha caminado, cuando ha vivido una experiencia fuerte, porque esas personas, Benjamín, han vivido los dos extremos ya. La parte que es la opresión del demonio, y después Dios en su momento da como una probadita, como le hizo a Pedro, de ver algo para que se entusiasme en la vida espiritual y crezca, y aquello desaparece, aún también las cosas espirituales. Y en el corazón de la persona, en esa experiencia, vive más con Dios, se acerca más a Dios, lleva una vida sacramentaria, procura llevar un director espiritual y también una coherencia en su vida. De aquí cabe pues que los daños de la ouija o las consecuencias de la ouija se viven, tanto de una manera muy negativa. A mí me tocó en alguna ocasión, sin saber el origen todavía de esta vejación que sufrió una persona, una joven de 15 años, en la que cuando ya me sentí espiritualmente atacado y hasta físicamente sentía que me iba a agredir, empecé a hacer una oración de intercesión mariana, que es la que puede hacer un seglar, no la de intervención, que está reservada al exorcista, sacerdote con envío del obispo. Y mediante esta oración sencilla, teniendo una madre tan solícita y llena de poder, no en balde la iglesia dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pues después de un enfrentamiento que fue breve porque ella se va por la vía rápida, tal vez, no sé, 15, 20 minutos, se pierde la noción del tiempo, a lo mejor fue más. Pues quedó como muerta esta persona. Hubo cambios tan dramáticos en la vida de ella que después quisieron hablar sus padres conmigo y ahí se fueron descubriendo verdades. Y resultó que ella, por andar jugando la ouija, un día sintió que se le venía alguien encima, una sombra oscura, y a partir de entonces, sin poder ellos remediarlo, flotaba a la hora que se acostaba. Se dormía posando su cuerpo en la cama normal, pero llegaba un momento en que se estremecía y levitaba sobre su cama. Y llevaba una vida de mucho sufrimiento y tristeza, siendo una jovencita de 15 años con la frescura y alegría que se debe tener de esos años, pues se le veía un rostro con un rictus de tristeza. Y para la gloria de Dios sucedió pues, y de nuestra Madre Santísima, que después algún sacerdote exorcista que conoció del caso pudo constatar que efectivamente había sido oprimida por mucho tiempo y que en una forma sencilla, porque Dios tiene sus caminos, había quedado efectivamente liberada con una oración de intercesión. Sí. Pues así está de grave la situación, para que se tome conciencia que nada tiene de inocuo. Y lo peor del caso, padre, es que se vende, usted decía, en papelerías y la regalan a veces los papás a los niños para que jueguen. Como una cosa de una manera muy inocente. Y desgraciadamente son muchas las consecuencias que suceden en estas cuestiones de la ouija. Yo, por ejemplo, le pregunto a la persona cuando jugó: ¿y qué preguntaste? Porque también esos efectos se tienen que cortar con la oración. Desgraciadamente algunas personas, de tantas cosas que preguntaron, ya no recuerdan. Y aquí cabe que la oración de renuncia, al decir consciente o inconscientemente, renuncio también a las preguntas, a lo que por mi curiosidad yo quise saber sin necesidad. Por eso no debemos buscar conocer, sino lo que Dios nos quiera revelar a través de su palabra, a través de Jesucristo, ya sea por medio del uso natural de la razón sometida a Dios o por su revelación, como te decía. Muchas veces Dios nos habla a través de los signos, a través de las personas, a través de un gesto, y a veces el hombre, como vive inmerso en miles de cosas, se le ha olvidado que puede Dios hablarnos de muchas maneras, y es la manera efectiva y de una manera muy patente y fuerte es en la Sagrada Escritura, en la meditación, en la oración, en la Eucaristía. Y muchos santos han encontrado respuesta a sus problemas, a sus situaciones difíciles, estando de rodillas frente a Jesús en la Eucaristía. Y un caso muy curioso que acabamos de vivir ayer, la fiesta o la memoria de Santa Teresa de Ávila. Ella, siendo monja, en un acontecimiento de su vida espiritual, tiene momentos de turbación y de dificultades con las monjas,
Y va frente al sagrario nuestro Señor y le dice, Señor, oye, me prometiste pan, me prometiste esto, y sin embargo parece ser que tengo muchas dificultades. Definitivamente no estoy de acuerdo. Y responde nuestro Señor a Santa Teresa, le dice, Teresa, es que yo trato así a mis amigos. Y Teresa responde, pues por eso tienes tan pocos. Esa es la confianza que el hombre tiene que tener hacia Dios, plena. Es que juzgamos a nivel lineal. Así es. Y mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Así es. Sus caminos no son mis caminos. Sí. Y la verdad es de que también debemos saber reconocer a Dios, la voz de Dios a través de los acontecimientos. ¿Qué pensaría o qué pensará el niño que recibe una curación dolorosa teniendo presentes a sus padres que asienten con el doctor o la enfermera ser curado de esta manera? Dirían, qué malo es mi papá. Y no sabe el niño que es producto del amor que sus padres le tienen y que de esa manera están previniendo un mal mayor. Claro. Están purificando algo que ya está contaminado, pero el curar a veces duele. Y dicen, si dolió, curó. Entonces hay que saber oír la voz de Dios. Y de esa manera Dios se va haciendo presente y patente el camino que nos va dando para encontrar la felicidad y la realización como personas. Por eso no necesitamos de aparatos o de objetos o de tablas para conocer la voluntad de nuestra vida. Dice aquel texto, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Y es que la única paz que puede encontrar el hombre es en Jesucristo. No podemos depender de algo o de un objeto o de alguna figura para poder tener felicidad o tener un momento, aún decirlo así, que sea satisfacción humana, personal. Bueno, pero ante estas realidades, ¿qué podemos hacer con este juego? No debemos dejarnos de influenciar por lo que dicen que es solo un juego inofensivo. Una mente consagrada a Dios tiene en él su guía y no se abre al vacío para buscar respuestas. La Ouija de por sí es abrir una puerta al mundo desconocido, al mundo espiritual, pero espiritual de ángeles caídos, porque ante todo está la mentira, está ante todo la opresión, está ante todo dificultades y consecuencias que el hombre vive cuando abre esta puerta. Así es. Que es algo inocente, que es algo que no causa daño y resulta ser de los recursos más peligrosos junto con todos los demás métodos de adivinación, pero en forma especial, junto con el juego de lápices y otras cosas que hacen los jovencitos, por ahí a veces con un pelo humano y un lápiz, no voy a decir cómo, porque aficionaría que lo hicieran, Así es. Da el demonio respuestas directas. Entonces, todos esos tipos de adivinación son altamente peligrosos. Y sobre todo te digo, pues, como sacerdote, he conocido muchas personas que han sido oprimidas por este juego que parece ser inocente. En alguna ocasión escuché un comentario de una manera así muy sarcástica y también burlona, que era un juego inocente y que no podía pasar más. Yo siempre he dicho que quiero invitar a alguna persona, no, y quiero aquí aclarar, no haciéndome responsable de las consecuencias que pudieran pasar después de una oración. Hay gente que por curiosidad está o quisiera ver eso. Hay una situación de una persona hace también algunos días que le permití entrar a que viviera una oración de una persona oprimida por el juego de la Ouija. Y me decía, el otro día me hablaba por el celular como 20 veces, padre, ni modo, tus consecuencias. Yo te dije a ti, yo te advertí que esto no es un juego, que esto es una cosa seria y que esto se trata con mucho respeto y con mucha delicadeza porque se requiere mucha oración. El otro se vale de la incredulidad de la persona y a una vez dice, muy bien, no crees, entonces a ti te voy a dar una probadita de lo que en realidad yo soy. Este juego de la Ouija, cuando se hace la oración o si por alguna ocasión se ha jugado la Ouija, debemos ante todo de arrepentirnos como un pecado contra el primer mandamiento, renunciar a Satanás y prometerle a Dios jamás recurrir a la superstición ni al oculto. Solo Dios es fuente de la verdad. Cuidar pues de que la Ouija no entre en nuestras casas. Algunas veces las tienen metidas por ahí entre todos los tiliches y dicen, padre, pues ¿qué hago? Simplemente en alguna de las misas de sanación o de liberación se hace el conjuro con la Ouija,
se rocía con agua bendita, pero tiene que hacerla el sacerdote y después se quema para evitar daños y consecuencias. En alguna ocasión tenemos que recurrir a aquella frase del Padre Nuestro, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el mal es el demonio, líbranos del demonio. Por eso, cuando tengamos esa curiosidad, es mejor pedir al Señor su fortaleza y que en Él encontremos la respuesta para la felicidad de nosotros. Otro juego que tú decías hace rato es ese juego de los lápices, que con frecuencia lo practican en las escuelas los niños y consiste pues, ya habíamos dicho que no vamos a decir cómo se repite porque después les entra la curiosidad de hacerlo, cosa que se quiera saber del presente o del futuro, provocando que mediante un movimiento, etcétera, de los lápices se obtenga la respuesta. Y es otra forma de contacto con espíritus malignos que dañan a quienes lo juegan. Cuando se hace una oración y se libera a la persona, lo que tiene que le pedimos al Señor Jesucristo es que purifique las manos de la persona. Y es algo increíble. En una situación que viví de una niña de 13 años, en las manos, pues unas manos de una niña de 13 años no tienen tanta fuerza. No podíamos abrir, no podían abrirla ni su papá ni otra persona. Es la fuerza extraordinaria que toma y que coge el demonio para no soltar. Y es que fue el medio que se utilizó y la contaminación se dio en la mano. Entonces, una vez que ha quedado libre, que ha quedado purificada aquella mano, le pedimos al Señor que a través de la oración y con su sangre, derrame su sangre en esa mano para que no vuelva a entrar, a tomar posesión ese espíritu. Y desgraciadamente, como ya no está el Espíritu Santo en el corazón de la persona, pues como dice el texto, está y 7 peores. Y ahora sí, a expulsar y a sacar y purificar la persona y pedir al Espíritu de Dios que vuelva otra vez al corazón, al templo que le pertenece, que un día en el bautismo y en la confirmación se le otorgó a aquella persona. Y el Señor Jesucristo hace patente su promesa. Le doy el Espíritu Santo. Y renueva el Señor la presencia del Espíritu Santo en aquella niña o en aquella persona que ha sido dañada, teniendo pues muchos frutos de vida espiritual. Esto es algo, ya que se tocó este punto, de llevar el sello de la Santísima Trinidad desde el día del bautismo, ese carácter que queda impreso para siempre, es algo que confunde a muchas gentes. Pues que Cristo no vino ya a liberarnos y el demonio no está vencido. Y sí, decía en alguna ocasión el padre Ceja, ciertamente Cristo a precio de sangre preciosa y de un valor infinito nos liberó. El problema es de que habiendo Él realizado la liberación, nosotros no vivimos con la dignidad de bautizados y de hijos, sino que seguimos apartándonos de los caminos de Dios y yendo voluntariamente a los caminos de Satanás por medio del ocultismo y todas estas prácticas. Ya lo decía San Agustín, el que te hizo a ti sin ti no te puede salvar a ti sin ti, y en este caso tenemos la libertad, el libre albedrío, y aunque ya fuiste comprado a precio de sangre preciosa, es como si la pisotearas y voluntariamente, despreciándola, te fueras con el demonio y ahí con todo dolor de su corazón. Eso dicen los místicos, los maestros de la espiritualidad, que hacía que sudara como gotas de sangre Cristo en Getsemaní, y por eso pedía, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era como si le dijera al Padre, ya que voy a sufrir semejante sacrificio redentor, que no se pierda ninguno de los que están siendo o van a ser liberados por este sacrificio, que no se pierdan. Así, de esa manera se gana y se compra y se renueva aquella persona que libremente optó por una vida de un espiritismo, de vida del ocultismo, y se le rescata. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. De esa manera en la persona se renueva la presencia trinitaria, para que renunciando a Satanás opte por Jesucristo, su único Señor, su único Salvador. Aquí cabe mencionar también que qué gran poder es la sangre de Cristo. Hay un canto que se dedica a la sangre de Cristo, y cuando la persona ha sido oprimida y se hace el canto, la persona empieza a gritar de una manera tan fuerte que es pedirle al Señor renovar el que compre nuevamente, renueve y restaure en aquella persona esta criatura que le pertenece solamente a Dios, que le pertenece a Él. Pues hablando de cantos, el don de lenguas,
que regala el Espíritu Santo y donde Él mismo eleva por nosotros la oración al Padre, intercediendo por nosotros lo que nosotros no sabemos pedir o pedimos lo que no nos conviene, Él lo hace por nosotros. Por eso al demonio que no penetra esta lengua le causa tanto daño, ¿verdad? Y grita y patalea y lo demás, pero es un regalo pues de Dios. Vamos pues a las preguntas, veo que hay muchas, Benjamín. Sí. Y todo sea pues para que nuestro Señor camine en el corazón de muchos de nuestros radioescuchas. Habla a un anónimo de Rancho Nuevo. A mis 16 años una amiga nos invitó a jugar la Ouija y me dijo la inicial del nombre de mi esposo. Ahora tengo malos pensamientos cuando estoy en misa y no me concentro. ¿Qué me pasa? ¿Es consecuencia de haber jugado la Ouija? Es consecuencia. Yo te invito pues a después de una oración de renuncia, una buena confesión y en camino a una vida espiritual sólida. Otra anónima de Paseos del Sol. Hace como 10 años pusieron tierra de panteón con huesos en la puerta de mi casa y a partir de eso se han venido muchas calamidades hasta la muerte de mi padre. Así es, tenemos que bendecir y liberar esa casa. Aún también lo podemos hacer a distancia con toda la intención. Vamos a orar por esa familia que se encuentra pues en Paseo del Sol. Debo decir que cuando digo anónimo sí tenemos los nombres y teléfonos, solo que respetamos el que no quieren salir al aire. Aquí otra anónima dice: mi hija es muy rebelde y me ha hecho hasta llorar. Y le he dicho que todo lo grosera que es conmigo lo va a pagar. Él la está maldiciendo. Hay que levantar hasta esa con maldición. Sus hijos. Hay que levantar esa maldición. Exacto. Y dice que a ella también la maldijeron igual y que entonces pues piensa a veces que está pagando las consecuencias. Quiero pedirle a esta familia en una ocasión que haga su árbol genealógico, viniendo o sabiendo, señalando dónde está la maldición, para pedir al Señor que subsane. Y también ahorita tú que estás viva, levanta esa maldición. Tú lo puedes hacer pidiéndole al Señor perdón y diciéndole y deseándole a tu hija las bendiciones que Dios otorga a los hijos en la familia, en su estudio, en su presencia a Dios, en el éxito que Dios otorga a través de los papás. Un anónimo de la colonia San Andrés dice: actualmente estoy acudiendo con un parapsicólogo, es el nombre moderno a los hechiceros. Así es. O los médicos. Sí, y dice que si puede acercarse a comulgar, ¿cómo la ve? Es un pecado contra el primer mandamiento. O Dios o el diablo, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Dice también Agustín Yáñez, que esa es la colonia, y dice la señora Laura de esa colonia, que si el pronunciar la protección de la sombra de San Pedro es malo o es bueno. Bueno, es una devoción que tiene muchos años ya, esta devoción a la sombra de San Pedro. Sabemos pues que él, siendo protector, siendo jefe o colaborador de Jesucristo en la iglesia, ha obrado algunas cosas, pero sabiendo que sigue siendo un instrumento. María Guadalupe Hernández de Cajitlán dice que a un sobrino le tomaron la foto al lado de una tele que estaba en ese momento apagada. Sin embargo, cuando ya la revelaron, se dieron cuenta que en la pantalla de la tele hay una mujer de cara extraña y desaliñada. ¿Qué puede ser esto? Creo que ya ese caso, en una ocasión me llevaron la fotografía, yo la tengo, después me comunico con esa familia. Muy bien. Dice aquí María Virginia Bañuelos que te cruzaron a una persona que menciona aquí, María de la Luz, que la cruzaron y está muy grave. Le pusieron su marca de pertenencia al chanclas. Vamos a orar por ella hoy en misa. Yo me comprometo a pedir en esa intención para a distancia que el Señor destruya los efectos y consecuencias de esa atadura que tenga. Sí, dice que Mari Peña de Analco, mi abuelito nos contó que mis tías eran brujas, las quemaron, maldijeron hasta la 7ª generación y nos ha ido muy mal. Mi hermana lleva una ouija desde hace como 20 años y todas las que estaban conmigo vimos unos ojos rojos. Yo no quiero que me alcancen esas maldiciones. Yo me evangelicé hace como 10 años, pero nadie me ha hecho oración de liberación. Yo rezo por mi familia el rosario, me duermo si lo rezo. Mi sobrino se piensa tatuar un demonio con las alas abiertas, según eso, para abrazarlo. Pues aquí tenemos que caber con yo te voy a invitar a toda tu familia que inicie un proceso de oración muy fuerte, porque
Las maldiciones de alguna persona y más que se dedicó al ocultismo tienen muchas consecuencias. Primero, pedir oración a las religiosas de claustro. Segundo, que toda tu familia se acerque a una buena confesión y comulgar. Tercero, hacer el árbol genealógico y decir cuáles son las personas que se maldijeron y hasta dónde han llegado, junto con sus consecuencias, para que en la misa, en una misa de liberación o sanación o de enfermos, pueda el Señor subsanar toda la generación. No dudes en lo que el Señor Jesucristo va a hacer con toda tu familia, y con eso van a quedar libres y consagrados al Jesucristo, y se coloca la cruz de Cristo en todas las áreas, en todas las generaciones, y brille pues esa presencia de Cristo victorioso, el que venció al pecado y a la muerte. Un anónimo dice: mi hija jugó la ouija en la secundaria, después fue evangelizada, pero de cualquier forma han salido atacada. Cosas muy terribles. Sí. Por ejemplo, ahora es lesbiana y vive una relación con una persona del mismo sexo. Se tiene que hacer también lo mismo que decía la familia anterior, la oración y pedir la subsanación de las generaciones en ella. Pero sí necesitamos que renuncie también a su situación que está viviendo actualmente. Sí. Dice Rosa Villegas: un señor tiene imágenes y le da unas agüitas para tomar, y aunque anda rezando el rosario, dice, se las toma, pues que si está bien, que si contrarresta con el rosario por si viene algo malo ahí. No. Yo quisiera en el siguiente programa tocar algo sobre los amuletos. Esas situaciones a un objeto religioso son tomados como amuletos y también tienen toda una situación de engaño y de mentiras. Quisiera no responderte, más bien el próximo programa te invito a que participes en ello. No tenemos esa pregunta. Dice Ana Rosa Gómez de la Colonia Insurgentes que ha jugado con lápices y también con cigarros, que ¿qué debe hacer? Renunciar y hacer una buena confesión para renovar la fe y la presencia de Dios Espíritu Santo en tu vida. Pues creo que estamos llegando al final. Padre, su mensaje final. Pues quisiera invitarlos en este día que oremos con mucha alegría por el Papa, para que el Señor le conceda todas las gracias y bendiciones que ha hecho sobre muchos de nosotros, sobre la tierra, que representa a Cristo Jesús, y que su mensaje ha sido siempre un mensaje de esperanza, de alegría, de un encuentro vivo con el Señor resucitado. Que oremos en este día, especialmente les decía, por su santidad, y que a todos nuestros radioescuchas cuenten con nuestra oración, con la misa, con las comuniones y sobre todo mucha confianza en el Señor Jesucristo, y que la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, siga obrando en sus corazones. Les recordamos que todas las llamadas pidiéndonos oración o felicitándonos las ponemos a los pies del sagrario en la capilla de Radio María, y esta fue una aportación del padre Elías Morales Enríquez y de Benjamín Sepúlveda Hernández. Recuerden, Cristo ya vino y venció. Únanse al fuerte, no tengan miedo, que Dios los bendiga. Gracias.